buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a nuestra tertulia ciudadana, un espacio en el que trataremos en esta ocasión temas locales, temas municipales que tienen que ver con el ayuntamiento, un espacio en el que, como saben, habitualmente debatimos sobre la actualidad nacional, provincial, regional, cualquier tema que venga a colación. Y en este caso vamos a hablar, como decía, de la actualidad municipal, de la actualidad del ayuntamiento. Pero antes de entrar a abordar en profundidad estos temas, voy a presentar a nuestros contertulios. En primer lugar, Ángel Bascuñana, muy buenas. Buenas tardes a todos. Joana Sánchez, que hoy se incorpora a esta mesa. Muy buenas, ¿Qué un tal? placer. Y Eufemio Díaz Pinto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Fran. Vamos a empezar, para que no haya dudas, por orden cronológico, en el envío de las notas de prensa difundidas por diferentes partidos políticos a raíz del último pleno ordinario celebrado justo antes de Carnaval, el jueves 27 de febrero. Y es que tras ese pleno, Izquierda Unida Podemos criticó la actitud del concejal de Salud, calificándola de autoritaria, chulesca y déspota, afirmaba el grupo municipal en su nota de prensa. ¿Cómo percibís esta gestión del concejal de Salud? ¿Cómo veis estas declaraciones, estas acusaciones de Izquierda Unida Podemos? A ver, yo puedo decir que pertenezco al Consejo de Salud, porque soy la presidenta de Fisensi, ya aprovecho para meter la cuña, ¿no? De la Asociación de Personas con Discapacidad. Y bueno, aparte de conocerle estrechamente por el tema del Consejo de Salud, yo no considero que sea una actitud déspota o chulesca. Creo que es su forma de expresarse, cada uno tenemos la nuestra, nos puede gustar menos o nos puede gustar más. También depende de la opinión que te transmita. Si tú estás de acuerdo con esa opinión, pues te va a parecer una buena actitud, pero a lo mejor si no te dice algo que no te gusta, pues quizás consideras que no es la actitud adecuada. Pero yo, para mi parecer, no tengo esa opinión. Eufemio, Ángel. Yo la he escuchado y a mí no me parece que sea ninguna cosa del otro mundo. Y además, si hay algo que tiene que hacer, creo que sería él el que tendría que responder para mí no me ha parecido ninguna grosería como dicen ahí, pero bueno, en todo caso debía de ser el que contestara a eso. Además, no tengo más que decir. Eufemio. Yo en ese sentido sí me he leído la nota de prensa, estoy en ella, bueno, Izquierda Unida Podemos sabrá en qué sentido dice que es chulesco la actuación del concejal del Consejo de Salud. En el fondo, sí, en el pleno sí que se le acusaba a los miembros de la oposición, en el cual que estaban liberados, que tenían tiempo para presentar propuestas y tal, sí, en plan de tenéis tiempo de presentar propuestas, no tenéis que esperar al último día del pleno y tal. Eso, bueno, cada uno dentro de la oposición lo hace como cree conveniente y presenta las propuestas y las enmiendas cuando cree conveniente, y si ellos creyeron conveniente presentarlas directamente en el pleno, las presentaron en el pleno. Otra actuación que tuvo el concejal es que no convocó el Consejo de Salud en bastante tiempo porque se iba a renovar, ¿vale? De acuerdo, pero si hay un reglamento anterior, probablemente... El problema es que el reglamento anterior no estaba de acuerdo a la ley, por eso había que modificarlo. Pero probablemente hasta que no se hace un nuevo reglamento está en vigor el anterior. Sí, bueno, pero con en las ese modificaciones momento que haya que hacerle, modificarles y tal. Porque había propuestas de los grupos políticos y también de Izquierda Unida Podemos y me parece del Partido Socialista, había propuestas en el Consejo de Salud para poder presentarlas y poderlas llevarlas a cabo, como se hicieron pues con la propuesta que hizo, me parece, el Partido Socialista con el tema del suicidio y las conductas. Sí, una charla que hubo durante otoño. Que las presentó dentro del Consejo de Salud y se llevaron a cabo en ese momento. Me parece que tuvieron bastante éxito esas jornadas. Bueno, el problema vino porque al final poner unas siglas en una cartelera de un proyecto que sale del Consejo de Salud, pues como que no era bien visto por los miembros del Consejo ni por el equipo de gobierno, si por la gente externa. Hubo quejas de, por ejemplo, en el instituto, creo recordar, que incluso llegaron a tapar el logo del PSOE. A ver, yo soy partidaria de que... Vamos a ver, los logos, cuando se hace una cartelería o se hace la cartelería, pues se pone quién organiza, quién colabora y quién esto. Yo no sé en qué tipo estaría el logo, si organizaba o... Sí, como organizador. Como organizador, pues estaría el logo de quién participa y quién colabora. En este claro, caso, pero hablamos de que es un consejo de salud
quien los que tienen que hacer propuestas son las asociaciones, no los equipos de los grupos políticos. ¿Por qué no pueden hacer los grupos políticos Porque propuestas? según el reglamento ellos están para dar voz No, y según voto. el reglamento nuevo que se ha aprobado, sí que se ha modificado el reglamento en el cual se ha expuesto, se ha quitado que los portavoces de los grupos políticos que participen dentro del Consejo de Salud no tienen derecho a hacer propuestas, pero no, tienen Claro, derecho a porque hablar. anteriormente no estaba bien especificado. Pero anteriormente sí estaba especificado porque sí se hacían propuestas. Es decir, yo creo que todos los Tenían miembros, voz y creo que voto. todos los miembros que formen el Consejo de Salud tienen derecho a hacer las propuestas que estimen convenientes dentro del Consejo de Salud. Pero Pienso porque eso. tú lo consideras y así. y el reglamento debería estar enfocado en ese término. ¿Cuál piensas que es el problema? ¿Que apareciera en un cartel el logo del Partido Socialista o que lo Hombre, organizara el un Partido proyecto- Socialista? Que un proyecto que, oye, que yo fui la primera que votó en positivo, porque a mí me parece que las propuestas que se hagan para el municipio, que encima encaminadas al suicidio, que es un tema que hoy en día, pues por desgracia, tenemos muchos casos, pues yo considero que sí, está muy bien hecha la propuesta. Pero claro, cuando tú lo usas con fines partidistas o políticos, pues claro, a la final, si sale de un Consejo de Salud, pues no tendría que estar esa figura de ¿ha sido el PSOE o ha sido Vox o ha sido...? Pero bueno, yo creo que sigue diciendo lo mismo, que el organizador era él, quien los ponentes los elegiría el Partido Socialista, supongo yo, y las personas que elegiría para todas las ponencias y todas las jornadas era el Partido Socialista. Era como organizador y el colaborador, el Consejo de la Juventud, porque le estaba dando el apoyo, el Consejo de Salud, porque estaba dando el apoyo para presentarlo en los distintos estamentos. Me parece que se presentó también en el instituto, creo que fue Sí, donde- una de las charlas donde una fue del charla instituto. fue Ahí en el instituto fue donde vino la polémica. donde las AMPA, la Porque los asociación de propios... AMPAs, no, la AMPA, una AMPA me parece que fue la que dijo que no podía Que no venir con podía el logo. aparecer él. Pero si va con el logo y la cartelería es la cartelería. Sí, bueno, pero si estamos aquí, o sea, si el Consejo está para dar cosas, o sea, hacer proyectos para la ciudadanía, y tú no eres afín a ese partido, quizás a lo mejor no vayas. No sé si me explico, o sea, que a la final creo que la política hay si que haces dejarla si haces apartada, unas jornadas de suicidio, porque sea la haga un partido político u otro, no... porque a la final la gente se declina por uno o por otro dependiendo de quién lo realice. Sí, ¿No pero- estáis de acuerdo conmigo? Pero en si, que- si en el cartel no aparece la imagen y luego llegas allí y te enteras que no lo organiza el Partido Socialista... Pues a lo mejor te ha encantado la actividad. Claro, sí, pero al final cuando empiece te van a... Pero a o lo sea, mejor te tú lo van a no vas contar. porque no te... De hecho, en los medios de comunicación, más allá de cartelería, se decía que era un consejo, era una actividad promovida por el Partido Socialista con el apoyo del Consejo de Salud, o sea que en ningún momento se ocultó. O sea que si el problema es la cartelería, información de que lo hacía el Grupo Socialista había mucha. En el sentido de que no veo tanto el problema del cartel como a lo mejor el problema de que un partido político lo quiera utilizar, como comentaba, a lo mejor de una manera partidista, pero no tanto el que aparezca o deje de aparecer en el cartel, porque al final si las jornadas, yo creo, se les saca un provecho y tienen el fin que tienen, Efectivamente. no debería por qué haber ningún problema. Bueno, pero si lo hay, la ciudadanía lo expresa de esa manera, pues habrá que... Hombre, podría ser la ciudadanía o parte de la ciudadanía o gente que estaba muy expuesta a un partido político determinado o a, Pues o por a- eso mismo, o a la coacción pues por de eso decir, mismo, para como lo evitar hace conflictos. este partido, pues lo voy a vetar. que no tenga esto. Estamos muy acostumbrados a Estamos- utilizar... como lo hace uno, lo veto. Yo creo que son jornadas Políticamente lo que no muy debería interesantes, porque la de suicidio, yo creo que estamos sí, que estoy totalmente de acuerdo. Lo haga quien lo haga. Y si Efectivamente, salió del efectivamente. Partido Socialista o del Grupo Socialista del Ayuntamiento, o de quien saliera, o de quien partiera, me parece que es unas jornadas que creo que estaban bien fundamentadas. Y lógicamente el Consejo de Salud pues lo apoyó porque creía conveniente que Votamos era una tipo votación de, y un fue tipo de por jornadas que unanimidad. era interesante. Y lógicamente el que colabora el Ayuntamiento, yo no sé si el Ayuntamiento puso algún tipo de dinero o No, puso- era una actividad totalmente gratuita. o sea que Entonces, no había costaba- motivo para o sea que fue votar en contra. fue encima costo cero Sí, para el bueno, creo que Ayuntamiento. todos los conferenciantes creo que colaboraban además Colaboraban con la en- jornada, no o sea, cobraban que ni yo nada. creo que no hubo Pues, coste como tal. entonces es una gestión pues idónea para hacer este tipo de jornadas. Pero ahora yo a pregunto, si el costo Consejo cero. de Salud tiene un presupuesto para esos proyectos que, bien como he dicho antes, los proponen las asociaciones que pertenecemos al Consejo, Es que yo no estoy ¿por de qué no acuerdo lo en que haces de forma externa y no a través del Consejo y de esa manera? Pregunto, ¿eh? Pero de forma externa a través de una asociación. ¿El qué? De forma externa te refieres a través de una de esas No, asociaciones. ellos como partido político, Como un haber hecho grupo- esas jornadas.
Político. Como igual que a lo mejor pueden hacer en campaña, que hacen sus mítines y sus cosas y piden los... Claro, porque esto es genérico para toda la población, es decir, Claro. el suicidio no es para los de un bando o los de o otro. para los de otro, efectivamente. El suicidio pero igual que como yo como y asociación este puedo tipo de hacer una jornadas- actividad y no la hago a través del ayuntamiento. Igual, Y este para tipo todo de el mundo. jornadas, pues bueno, depende del tipo de asociaciones. Se creían conveniente, supongo yo, creían conveniente el grupo socialista del ayuntamiento en que sería conveniente que tuviera el aval del Consejo de Salud. Si tiene el aval del Consejo de Salud, pues unas jornadas que están refrendadas, porque es interesante en hacer este tipo de jornadas, sencillamente. Entonces, ¿no consideráis que había segundas intenciones? No, yo creo que no. Yo creo que no habría. Ángel. Además, Yo ya- en ese yo sentido, ya lo he dicho. en ese sentido, si hubieran querido apuntarse un tanto, podrían no haber contado con el Consejo de Salud. Efectivamente. Claro, pero precisamente contando con el Consejo de Salud está diciendo, joder, pues cuento con un organismo que tiene en este caso el ayuntamiento, para que respalde, un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, para que respalde esta actividad que yo presento como Partido Socialista. En el caso de que, como estamos comentando, que sepamos, no tenía coste como tal, ya luego pues, podemos entrar en si lo utilizaron o no lo utilizaron de forma partidista cada una de las charlas, que yo no asistí a todas, por tanto no puedo valorar. Pero que consideren que se necesita respaldo del ayuntamiento, de un ayuntamiento gobernado, repito, por el Partido Popular, pues en ese sentido, además, creo que les quita el peso ese de decir que te quiere apuntarse un tanto. Porque si lo hubieran hecho como partido, oye, solicito al ayuntamiento el espacio, yo hago mis jornadas y punto, como cualquier asociación. Entonces, realmente, si han contado con el Consejo, supongo que sería precisamente pues, para tener ese respaldo de los colectivos y asociaciones de la salud de la localidad en beneficio, claro, en beneficio de todos. Luego ya, el tema de la cartelería, yo sigo diciendo lo mismo. En el momento que, desde el primer momento se ha dicho que el Partido Socialista organiza estas actividades con el respaldo del Consejo de Salud, yo entiendo que no se le está ocultando nada a nadie, aparezca o no aparezca en la cartelería. Creo que el único debate al que podríamos ir es si se utilizó o no se utilizó de una forma partidista. Eso no lo sabremos. Habrá que preguntarle a ellos. Claro, pero al final, el que aparezca o no aparezca un logo, además en un instituto, que encima de un logo aparezca una pegatina o una tachada, tampoco me parece algo más allá de... Yo creo que al final el tema del logo no es algo predominante, o sea, al final... Claro, a eso me refiero. Pero supongo que también hemos empezado hablando si te por el interesa logo vas a ir y o me no te parecía... Estaría el logo también del ayuntamiento, supongo Del yo, Consejo de y Salud. del Consejo de Salud, es decir, y encima es una actividad que se hace al ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento obviamente tiene que estar su logo porque él colabora cediendo sus instalaciones. Claro, no tienen coste ninguno. Y el tema pues es ese, es decir, yo creo que no hubo partidismo ni aprovechamiento, porque lo que se ponía es a la disposición del ayuntamiento en este caso, y mucha gente que fuera a este tipo de jornadas creería que es el ayuntamiento el que está organizando este tipo de actividades, porque los profesionales que iban allí eran profesionales pues renombrados y profesionales que se dedicaban a eso. Independiente, porque fue el presidente de una asociación de suicidio de Castilla-La Mancha, y no me equivoco, José Luis Fortes también, que es psiquiatra y coordinador del Centro de Salud. También para dar charlas contra el cáncer. Claro, el instituto fue el técnico del Centro Joven también. Eran todos profesionales, José. eran profesionales totalmente, pues que cada profesional pues explicaba su tema conforme veía el... Bueno, continuamos con un poco con esa acusación que hacía Izquierda Unida Podemos, y es que dice Izquierda Unida Podemos, en sus palabras, que el concejal de Salud dio a entender que los grupos de la oposición están en el Pleno con la mano puesta con el cestillo, como en la Iglesia, para cobrar sin más, mientras ellos están ahí por amor al arte, cuando están todos liberados y cobrando lo mismo. Se achacaban unos a otros, pues bueno, que la oposición tenía una liberación, si no me equivoco, no estoy seguro, una liberación cada partido de la oposición, no estoy seguro, sí, ahí tendría que confirmarlo. Y bueno, un poco el concejal le achacaba que no habían hecho su trabajo, y la oposición decía que pues, no podían achacarle nada de ese tipo cuando ellos sí tenían liberaciones, etcétera, etcétera. O sea, no creo que nadie esté en un ayuntamiento, y en un ayuntamiento de la magnitud de Miguel Turra, con el trabajo que conlleva, por una liberación. Ni oposición, ni equipo de gobierno. No sé si opináis como yo o pensáis de manera distinta. Ángel, que si no yo me pongo a hablar y no te dejo. Ángel, estamos callados hoy, venga. Yo estoy, ¿qué? Estamos callados hoy, te damos paso. No, estoy fuera de... No me he traído nada. No, al respecto de esto, bueno, yo creo que ahí, en los ayuntamientos, lógicamente cada uno tira para su sardina y evidentemente pues va a defender. Y aquí lo que estoy notando es que la oposición que hay al gobierno actual es crítica, pero crítica. Tiene que hacer, pero
hay que hacer, hay que pedir, pero ellos no dicen todavía, esto se hace así. O sea, quiere decir, yo pienso y visto, tenemos una oposición que lo único que hace es crítica y no constructiva en casi todas las enmiendas que piden y demás. Jonah. Yo creo que más que enfocado al tema económico, va al tema temporal. Es decir, la posición que había en anteriores equipos de gobierno no estaban liberados, tenían sus trabajos, por lo tanto tenían menos tiempo para dedicárselo, pues en este caso a hacer propuestas y para prepararse los plenos. En este caso, en el que tenemos actualmente, en el equipo de gobierno, pues tenemos 2 portavoces de la oposición que están liberados y que tienen el 100% de su tiempo pues, para elaborar ese tipo de propuestas y llevarlas a lo mejor más preparadas. Creo que es por un tema de disponibilidad, más que por económica. No fue bien. Yo, mira, eso es lo que repercute luego es en el desprestigio de la clase política y la gente que dedica el tiempo a la política, y más en los municipios, en los pequeños municipios y en los municipios como Miguel Turra y tal, que muchos pues lo hacen sin que el dinero que perciben sea recompensa del tiempo que dedican. Todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Miguel Turra que yo conozco han estado liberados. Es decir, todos los partidos políticos que han tenido, de la oposición han tenido un tipo de liberación, dependiendo del número de concejales que tuviera, o tenía una liberación completa o media liberación. En este caso me parece... Hombre, si hablamos de los portavoces, tanto Sí. el PP en su día, tenía su trabajo, no estaba liberado, y Ciudadanos tenía su trabajo y no estaba liberado. El PP tenía su liberación. ¿Como oposición? Como oposición. En la última legislatura no estoy seguro. Sí. Vamos, o no la cogerían. que yo sepa, nuestro actual alcalde... No la cogerían. Estaba la anterior portavoz, ¿quién era? ¿Era Carmen María, no era Luis Ramón? No. Es que, ¿ves? Ahí tendría que tirar de hemeroteca, no lo recuerdo. Tampoco, no lo recuerdo. Creo que la última legislatura no estoy seguro, al menos. Pero vamos, Carmen María tiene también su trabajo. Al menos liberación pero completa. Que todos tenían liberación. Una cosa es que no la parcial. cojan porque tenían su liberación en la anterior legislatura y en todas las legislaturas anteriores. Si eso es, se aprueba el primer día del pleno, una vez salido, se aprueban las liberaciones que se tienen. Me parece que el que no cogió la liberación fue el de Ciudadanos, me parece que era... Miguel Ángel García Llorente. Que no la cogió porque me parece que le correspondía un 20% o un 30% de liberación y no le compensaba por cualquier tema. Me parece que fue. No sé si fue en la anterior, sí, en la anterior legislatura fue. Y en este caso me parece que Izquierda Unida Podemos tiene media liberación, no tiene liberación completa. Sí, tiene completa. Yo creo que tenía... Solamente tenemos que mirar el BIN cuando vienen las retribuciones. Sí, yo te digo que yo ahora mismo de cabeza no me acordaría, tendría que buscarlo. Pero bueno, que todos han tenido liberaciones, es decir, todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Miguel Turra siempre se le han ofrecido liberación para eso, para que trabajen y te puedan dedicar. Hay amplitud de temas por tratar. ¿Qué pasa? Que los que están en el gobierno pues tienen a todos los servicios jurídicos, tienen a los trabajadores del ayuntamiento y todos esos que le garantizan y que les colaboran en la presentación de cualquier propuesta y cualquier proyecto. La oposición pues tiene que presentarla a ellos. Y sencillamente lo que sí es no denegable, pero sí se le puede decir que lo que se achaca a esto, las formas de actuar del concejal, es que está denigrando a la clase política. Porque dice, bueno, es que como estáis liberados tenéis tiempo de hacer las cosas. Bueno, yo no creo. A ver, no es así literalmente. Un segundo, pero sí. por quitarnos la duda, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida Podemos tienen un concejal liberado con 12 pagas, según aparece en el BIN del mes de marzo de 2025. Así es. Me parece que en el pleno sí, dijo que me parece que tenía media elección, no sé si sería que le habrían cambiado o lo que sea. En el último pleno, no en este, fue pleno, ayer hubo pleno, me parece. Extraordinario, sí, martes hubo pleno extraordinario. Por eso no tuvimos nosotros, creo. Exacto, nosotros que solemos grabar nuestra tertulia los martes, este martes 25 de marzo hubo pleno extraordinario. Pues es lo que que pues Izquierda Unida Podemos, yo no voy a hacer nada allí, pero con este tipo de actitud pues hay una tirantez y con
la actitud de que no convocó el Consejo de Salud en el momento en que querían, pues también hay tirante. Bueno, hay que recordar que anteriormente el Consejo de Salud solamente se celebraba una vez al año y con el nuevo concejal hacemos 2 por año y quiere llegar a 4, a 1 por trimestre. O sea que bastante está haciendo el hombre para que encima se le critique. Y que el reglamento recoja que pueden presentar propuestas todas las personas que forman el Consejo de Salud. En este caso, las asociaciones, porque los todas demás las son personas, portavoces de si los grupos políticos municipales. también forman parte del Consejo de Salud, Vamos a ver, tienen voz, deberían pueden proponerlas, presentar, lo que no pueden es llevar su logo. deberán presentar las propuestas oportunas. Es igual que si cualquier asociación del Consejo de Salud que aprueba el Consejo de Salud hace una jornada o hace una actividad, si lo hace la asociación esa, pues llevará su logo. Entonces, en este caso, el presidente del Consejo, que es Luis Vinuesa, perdón, El alcalde. él, en este caso lo hace el Pues el concejal. presidente es el alcalde. Lo que pasa es que delega en el concejal. Exactamente. El presidente Si es el alcalde que delega en el hace, concejal de salud. Lleva una propuesta hecha lleva una propuesta al Consejo de Salud donde todos votamos a favor o en contra, dependiendo de nuestras, vamos, que normalmente se suelen votar a favor, no tenemos, y sale de él, pero lo gestiona el ayuntamiento, ¿ponemos logo o no ponemos logo? Como lo quiere hacer él. Si él lo hace como presidente del Consejo, como órgano y como gobernador del ayuntamiento, sí, además que realmente el logo del ayuntamiento aparece pues siempre. aparecerá el logo del ayuntamiento. Pero el ayuntamiento del ayuntamiento no aparece, o sea, no me sale la palabra ahora mismo, jolín, lo que hacen las cámaras. Identifica ningún partido político, porque el ayuntamiento no quiere decir que sea sí, bueno, claro, sí, en este caso. Lo hace el ayuntamiento como consistorio, como representante de todos, claro. Pero bueno, que al final... Efectivamente, pero la propuesta ha salido del equipo una cosa es que salga del equipo de gobierno y otra cosa es que salga si él representa al Partido Popular o a Vox o al representante que lo quiera hacer por ese grupo político. Si tiene representante ahí, lo quiere hacer por ese grupo político. Y al final, la diferencia ahora mismo... Pero es que no ha ocurrido. Se ha hecho siempre a través del Consejo de Salud. Porque él está gobernando. O el Consejo de, o él está gobernando y lo que tendrá que hacer es hacerlo como gobernante de... Claro, desde la propia Concejalía de Salud puede proponer cualquier actividad. O sea, que no hace falta, en ese caso, no hace falta pasar por el Consejo. No hace falta que la pase por el Consejo, él la puede hacer directamente. Al final, la diferencia ahora es que los grupos políticos podrán proponerlo, pero tiene que ser alguna asociación quien se haga cargo de la organización. Claro, ¿Entiendo? ese es el tema. Que si algún partido político, oye, pues mira, podemos hacer este tipo de jornadas, ¿alguna asociación está dispuesto a hacerse cargo de la organización? Yo lo veo justo. Las organizaciones. Yo pienso como asociación, pienso que debemos ser los asociados o bueno, las asociaciones quien hagamos la propuesta, porque es una manera que los grupos políticos también son parte del Consejo. Sí, pero yo creo que en esos consejos hay que darle Vamos a ver, si un grupo político quiere hacer un tipo de actividad, yo creo que tenemos que estar abiertos a que cada uno, y más, cuando son gratuitas, pero los consejos pues están hechos para las actividades asociaciones y yo creo que hay que darle el protagonismo a las asociaciones que se merecen. Y en este caso, tienen que proponerlo las asociaciones. Primero, porque hay que dar visibilidad a esas asociaciones y segundo, porque hay que hacerlas retrabajar. Porque no se pueden estancar, tienen que hacer propuestas y hacerlas en el pueblo para todo el mundo. Entonces yo, por mi parte, ya te digo, considero que debe ser más tipo asociativo que... No, pues en ese sentido, tampoco ningún partido político, creo que ningún consejo, está privando a las asociaciones de hacer sus aportaciones y sus propuestas. Pero, a ver... O sea, en ese caso fue una idea del Partido Creo Socialista. Que darle más protagonismo a las asociaciones. Creo. Claro, pero eso son las propias asociaciones que tienen que llegar al próximo consejo y decir, mira, tengo esta lista de actividades para hacer en el próximo trimestre. Efectivamente. O en el próximo que semestre. Las hacemos de moda conjunta, que también estaría genial que todas las asociaciones nos juntemos y digamos, vamos a hacer esa propuesta de los socialistas o de Vox y la vamos a poner en marcha entre todos. Que el consejo nos avala y encima tenemos un presupuesto por si necesitamos recursos económicos. Pero sí que sigo diciendo que si los grupos de la oposición quieren hacer cualquier tipo de actividad... Pueden hacerlo por sus medios. Pero pueden hacerlo, y si lo quieren hacer a través del Consejo, los consejos se lo dejen a las asociaciones. Y a través, pues darle un derecho municipal, digamos, para que tenga un estamento y una visibilidad. Lo pueden hacer perfectamente, igual que las asociaciones, porque sí, lo hagan que es ellos, ilícito, pero porque lo hagan ellos, no significa que las asociaciones no vayan a participar ni vayan a presentar sus propuestas determinadas que quieran hacer. Seguirán presentando las propuestas que quieran hacer. Bueno, vamos a continuar, si me dejáis, con el siguiente punto. No, nada. Sí, que nos liamos aquí a hablar. Me encanta que haya debate, pero bueno, por no quedarnos ahí, estancarnos en este punto, en otra de las notas de prensa que fue enviada, en este caso también por Izquierda Unida Podemos, repito que va todo cronológico,
Y es que decían que el pasado pleno del Ayuntamiento de Miguel Turra, como decíamos, celebrado el 27 de febrero, bueno, la Izquierda Unida Podemos propuso la implantación de dispensadores de productos de higiene menstrual en los aseos de los edificios públicos de la localidad. En palabras de Izquierda Unida Podemos, la salud y la higiene menstrual están recogidas en la legislación española como un derecho de las mujeres en cualquier ámbito de sus vidas y el entorno laboral debe ser y es uno de ellos. Esta era la propuesta que hizo Izquierda Unida Podemos, que no fue aprobada en el pleno ordinario del 27 de febrero. ¿Qué os parece esta propuesta que hace este grupo municipal y qué os parece que no salía adelante? Os pregunto ambas cosas. Ángel. Bueno, yo estoy de acuerdo con que no saliera adelante. Yo creo que eso es un tema perfectamente, cada mujer sabe cuándo tiene esos problemas y yo no creo que el Ayuntamiento de Miguel Turra esté pagando unos sueldos tan miserables que las mujeres que trabajan ahí no puedan comprarse sus cosas íntimas. O sea, entiendo que no lo... A mí me parece hasta absurdo esa petición, porque estás diciendo que este ayuntamiento no está pagando a sus trabajadoras lo suficiente para mantener una cosa que lo utilizan una vez al mes. Con lo cual, a mí me parece que no saliera adelante y me parece además absurdo esa petición, porque tendrían que ponerle... hay más trabajadoras en el ayuntamiento que los del ayuntamiento. O sea, me parece completamente absurdo. Sí, creo que no hablaban tanto del precio, digamos, del producto como de la necesidad de en algún momento dado que pueda tener una urgencia y puedan hacerle falta. Creo que cada mujer hoy sabe cuándo más o menos va a tener ese ciclo, con lo cual lo llevan en el bolso. Lo he visto a mis hijas, a mi mujer. Es que me parece... ¿Por qué no? Bueno, vaya, ¿vale? Porque si nos quedamos ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. Joana. Sí, a ver, yo como mujer y sufridora de la menstruación... En este caso es verdad que sí. es la voz femenina, que qué suerte, por cierto, que hago una voz femenina, que siempre estamos... también se llena de hombres. Yo, más que vosotros, me he visto en la situación de a lo mejor necesitar este producto en algún momento oportuno. La verdad es que nunca he necesitado no me he visto en la necesidad de tener que ir a pedirle a alguien, en este caso una compresa o un Tampax, o bueno, ahora tenemos más productos menstruales, pero nunca me he visto en la necesidad. Tampoco recuerdo que ninguna de mis amigas o tal me hayan recurrido a mí para proporcionárselo, por lo tanto creo que nosotras ya estamos suficientemente educadas para llevar nuestros productos encima. Y si no los llevamos, en ese caso, creo que un baño público, bueno, público o semipúblico, o bueno, una farmacia municipal, no lo veo adecuado, puesto que si tengo enfrente una tienda, puedo acudir a una tienda. O sea, no lo veo una necesidad como tal. Sí es verdad que la ley esta de salud y higiene menstrual habla de la pobreza menstrual, y bueno, pues es entendible que haya gente que lo necesite en ese momento, que no tenga recursos económicos para poder permitírselo y tenga que recurrir a los servicios sociales para poder adquirirlo. Pero claro, antes de todo esto lo que deberíamos de hacer es hablar a los de arriba, al gobierno, y que nos baje el IVA de estos productos higiénicos, ¿no? O sea, es un producto que creo que se paga el 21% de IVA, y si lo consideramos que es de necesidad y de obligado a utilización en las mujeres, pues que nos bajen el IVA. Y de esa manera abaratemos precios y todos podemos acceder a ese producto. Eufemia. Yo creo que os equivocáis en el enfoque, es decir, el enfoque no es el dinero, el enfoque es la propuesta que hacía Izquierda Unida Podemos, en el cual yo creo que era para que en las dependencias municipales los trabajadores tuvieran o las trabajadoras, perdón. Ahí no hay trabajadores. Trabajadoras. Ellas. Exacto. Bueno, no os equivoquéis, por favor, que puede ser que sea una persona trans, que no haya pasado por el proceso y sea un varón, Ojo. ¿No? Bueno, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor con las hormonas se cancela ese periodo, no lo sé.
yo creo que los TRAN y estos no tienen... Y no tiene que ver nada con el dinero que cobran los trabajadores, porque eso es otra cosa, eso es un beneficio para los trabajadores del Ayuntamiento de Miguel Túnez. Por eso, en este sentido, yo creo que el equipo de gobierno se equivocó y vosotros lo estáis enfocando en que si cobran suficiente para comprarse. Claro que cobrarán. A ver, es que la ley de salud higiénica para cobrarse, pero habla también lo mismo, de la pobreza lo mismo menstrual. que se tiene, este tipo de productos se tienen en los colegios y en los institutos. Claro. Para ofertárselos y dárselos. Obviamente, a porque las una niñas, niña no sabe cuándo va a desarrollar y cuándo le va a venir su primera regla, es normal. Y es más, y no la tienen controlada ni regulada. Las grandes marcas, y no quiero decir marcas, pues dan beneficiosamente, dan gratuitamente a los colegios una serie de productos para que luego se oferten. Pero no son las marcas, eso lo gestionan las comunidades. La Junta de Castilla-La Mancha proporciona esos pero que son las marcas que se lo dan gratuitamente. Bueno, pero lo proporciona la Junta, ¿no? No. ¿Cómo que no? Conozco institutos que se lo dan directamente la marca. Pero porque lo gestiona la Junta. Porque ya lo ha gestionado la... No sé si lo gestiona Sí, la porque la Junta, el primer kit que dio, venía un estuche con su compresa, su toallita higiénica y no recuerdo qué más venía. Y eso lo hizo la Junta. Pero ahí es normal. Que hay que enfocarlo. Entonces, pues en este caso, que sea la Junta la que también nos proporcione a las mujeres. La Junta no es la que da, es la marca la que da los institutos. Pero es subvencionado por la Junta. No. ¿Cómo que no? Es la marca gratuitamente. No hay una licitación ahí que una empresa sea... Es la marca gratuitamente y de esta forma lo que está haciendo es publicidad de su tipo de productos. Tendría que tener la información, pero no lo creo. En los institutos directamente son las marcas. Y en los centros de salud y en este también caso los hay. ¿Se puede decir la marca o no? Sí, sí. Da igual, adelante. En este caso es Ausonia. Bueno, Sí, no hay problema. Carrefour o Mercadona, no sé, hay miles de marcas. Era la que ofertaba las marcas a este tipo de instituto. Y lo que aquí se proponía creo que era que poner un tipo de dosificadores de este tipo de productos en los servicios municipales, sencillamente. Que eso no lleva mucho, igual que se pone automáticamente el papel, las servilletas y tal, pues es un dosificador ahí, igual que tienen que tener dosificadores de crema para el verano y tal, ¿no? Supongo yo que tendrán dosificadores que no. A ver, de crema no, de jabón, de manos. No, y crema solar también tienen que tener. Hombre, yo mi niño va al colegio y que yo sepa no tiene. No, me refiero a los trabajadores de los ayuntamientos. ¿A los trabajadores? Deberían de tener. ¿Deberían o que tienen que Deberían de tener. Ah, bueno, claro. No, bueno, pues sí, fíjate, y un traje, no lo sé. y un traje de repuesto también. Yo he trabajado en el ayuntamiento y a mí no me han dado pues los protección, que trabajan en intemperie en verano tienen que tener crema solar. Proporcionado por el ayuntamiento. Bueno, pero... Proporcionado por en este caso por el ayuntamiento, que es su empresa. No lo sabía. Igual que cualquier trabajador en una empresa normal. Deben proporcionarle... La empresa privada también. La empresa privada deben de proporcionarle sus medidas. No pensáis... Hombre, pues dentro de los EPIs creo que no lo incluyen. Pues es uno de los EPIs. No puedo discutir eso porque no lo sé, sinceramente. En mi empresa lo estuvimos discutiendo y la empresa proporciona este tipo de productos. Hablábamos un poco más de ese tema que comentábamos, que no es tanto quizá el dinero, sino como el sentirte incómoda, porque muchas veces a lo mejor no te llevas tú en el bolso, se ha tenido que pedir a una amiga, a una compañera de trabajo, pero si estás en un sitio que a lo mejor no tienes confianza con nadie, comentaban de Izquierda Unida Podemos que la situación normalmente es más incómoda, que muchas veces las chicas van con el Tampax escondido al baño. Entonces era un poco esa iniciativa para intentar evitar esas situaciones incómodas, más allá del regalar, entre comillas, pues esos productos a cualquier mujer que pase por el baño. Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo. A estas alturas de la vida, y las mujeres que están trabajando ahí saben perfectamente su ciclo y saben cuándo se van a poner y llevan sus cosas. O sea, es que estamos hablando hoy de algo y antiguamente que no había estas y que llevaban unos baños impresionantes o sea, la mujer ha ido evolucionando en función de lo que estamos, pero me parece que, bueno, yo no sé si hay muchas mujeres que no saben cuándo les viene la menstruación. Me parece que... Hombre, hoy en día eso, con las aplicaciones móviles que tenemos, que te dice cuándo vas a ovular, cuándo vas a... o sea, es que lo tenemos todo hoy en día. Te lo calcula, pero la aplicación no está en tu cuerpo para saber, oye, bueno, se me pero adelanta, tú ya calculas cuándo más o menos cuándo te va a venir. No Normalmente es regular. Pero, es que estáis entrando en si la mujer lo sabe, que tiene que llevar su... La necesidad, Sí, Eufemio. sí, vamos a ver, si las necesidades, lógicamente, cada uno, y en este caso las mujeres,
dentro de su problemática o de su estado va a tener ese tipo de actuaciones y va a llevar en su bolso y tal. Pero lo que estamos diciendo es que aquí hay una propuesta para que el ayuntamiento es un beneficio para los trabajadores, en el cual van a tener una serie de dosificadores en los baños del ayuntamiento, de las dependencias municipales, y van a tener una serie de dosificadores. Y las mujeres, si tienen ese percance y no van a tener que pedirle a una amiga suya o van a irse directamente allí, va a saber que se va a cambiar tranquilamente y va a salir sin pérdida de tiempo ninguno. Hablamos de compañerismo. Tenemos bastante confianza con nuestras compañeras. Sí, que se puede pedir. Vamos a suponer que tenemos... Si te llevas bien con el compañero, sí. Claro, si y no, ahora abre otro debate porque también se comentó, creo que en el propio Pleno, que otra de las razones un poco para votar en contra es que al final, al estar a disposición pública de todo el mundo, podría haber mucha gente que dijera, bueno, pues yo me cojo 3 o 4, que aunque no me toca, o me va a tocar a mi hija o a mi prima o a no sé quién, y me los ahorro. Porque hacían alusión a que estaba ocurriendo con el papel higiénico. Sí, sí, y lo sé de primera persona. Bueno, de primera persona no, mentira, de segunda. Entonces, yo es que no me cabe en la cabeza que una cosa que es de uso público, que lo están poniendo para el uso de todo el mundo, nadie llegue y se lo eche a su mochila del trabajo para llevárselo a su casa. Y más los trabajadores. Porque además, si es trabajador y eso es un hurto, y encima le puedes... Sí, expedientar. Y yo creo que un trabajador no va a coger y va a decir, cojo un paquete o cojo un un rollo de papel higiénico. A mí que de verdad no me cabe en la cabeza. Te sorprendería la gente que pasa a los baños municipales a hacer sus necesidades. No te puedes imaginar. Te sorprendería. No, a hacer sus necesidades sí lo entiendo, sí. Pero porque hacer uso de un baño público, eso me parece. ¿Dónde vas a poner perfecto. las compresas? No, claro que sí, que eso me parece perfecto, pero que llegue alguien a cogerlo, sea trabajador o sea. Sí me lo creo, que no me cabe en la cabeza. Digo. Bueno. Si querés me lo creo, por supuesto que me lo creo, si ese es el problema. Si lo que es que no lo entiendo. Igual que el que tiene un papel lo tira al suelo, en vez de echarlo a la papelera. Pero porque hay gente incívica en todos los lados, pero que hay robo de papel, existe. Es incivismo. Existe. Y hay robos de papel y a lo mejor habrá robos de otras cosas. Pero... También. Bueno, vamos a continuar y es que la siguiente nota de prensa difundida tras ese pleno fue del Partido Socialista de Miguel Turra, que acusaba al PP de rechazar sistemáticamente las propuestas que presentaban en los plenos. Desde vuestra perspectiva, ¿veis una falta de colaboración ahí entre los distintos partidos? ¿Pensáis que la oposición siempre está en contra del equipo de gobierno y viceversa, y todas las propuestas que surgen de la oposición, el equipo de gobierno las echa abajo? Siempre ¿O ha pasado que se eso. intenta hacer un gobierno productivo para la localidad? A ver, siempre ha pasado que lo que propone la oposición siempre se echa para atrás, a no ser que sea algo pues que se vea correcto por ambas partes. Siempre hay una rivalidad en ese aspecto, pero creo que el equipo nuevo de gobierno está dispuesto a hablar y negociar y ver las propuestas que sean factibles. En este caso, la que hemos comentado anteriormente, no era favorable, tenía un informe que no era favorable por parte de Secretaría, porque no había dónde meter ese presupuesto. Entonces, claro, si nos vamos a la legalidad, no podemos aprobar todos, o no pueden aprobar todos los presupuestos que se propongan. Más allá de la legalidad, un poco la relación política entre los partidos que forman el ayuntamiento. Un poco intentar llegar a acuerdos por el beneficio en muchas ocasiones de la localidad, salga la propuesta de cualquier concejalía o de cualquier grupo de la oposición, como hablábamos antes, más allá de lo que estabas diciendo, es decir, no, como lo presenta la oposición, lo echamos abajo, o viceversa, o que la oposición vote siempre en contra de una propuesta del equipo de gobierno, aunque sea algo beneficioso. Hombre, lo vimos con el tema de la piscina. La piscina, nos hemos quedado sin empresa licitadora por el tema económico. Se propone subir las tasas o el precio de entrada no era una tasa, un precio público, para que de esa manera pues haya una empresa que lo vea más factible a la hora de licitarla y vemos que la oposición vota en contra. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, eso al final, tanto las propuestas como que hacen uno como las propuestas que hacen otros siempre se las van tirando. Eso ha existido en todos los ayuntamientos. Es una rivalidad lógica. Ahora, hay que mirar si las propuestas que hace, por ejemplo, los que se quejan, son buenas o malas para el pueblo. Y al revés, y viceversa también, claro. Exacto, o sea, si lo que piden no se ajusta a la realidad o no hay presupuesto para poderlo hacer, porque también hay que saber cómo se quedaron las arcas. O sea que
Pero eso ha ocurrido y está ocurriendo en todos los ayuntamientos. O sea, que son situaciones que lo que hay que mirar es si este gobierno actual está rechazando por capricho lo que propone... o hacen un estudio de si es viable o no. Yo no creo que esto sea así, que tengamos ahora mismo un gobierno en el ayuntamiento que no quiere las cosas buenas para el pueblo. No me lo creo. Si no es que no quiera cosas buenas para el pueblo, pero yo creo que sí, sistemáticamente se están rechazando una serie de propuestas que serían beneficiosas para el pueblo. ¿Cuáles? Pues propuestas que ha presentado el partido, la concejalía, la oposición socialista. Que eran mejoras para el pueblo. Que eran mejoras para el pueblo. Que se podían y no hacer. siempre ha pasado, siempre que ha entrado la oposición, en unos momentos, cuando ha hecho propuestas que eran generales, pues se han visto cómo se han estudiado y si hay que hacer una modificación de crédito, porque no hay partidas presupuestarias para eso, pues hacen modificaciones de créditos, o si son temas económicos, pues hacen que no están evaluados y no están financiados, se hace una modificación de crédito y sencillamente. ¿Pero tú crees que con las deudas que tiene ahora mismo nuestro ayuntamiento puede hacer modificaciones de crédito? Pero se prioriza. Lo que no se claro, puede hacer hay que priorizar a pagar se puede primero lo que se priorizar, debe. pero por eso el equipo de gobierno se está equivocando en este caso. Si son propuestas que está haciendo la oposición, pues adáptalas. Si se pueden priorizar, se prioriza lo más importante, lógicamente que hay que priorizar lo más importante. Por supuesto. Y luego posteriormente, pues si esas propuestas se pueden llevar Pues a ahora cabo. mismo creo que no es el porque momento fíjate, para... yo el otro día estuve viendo el pleno del ayuntamiento y todos aprobaron el que se urbanizara el SU, me parece, el SU2, un suelo urbanizable, que había un promotor que se iba a llevar a cabo esa promoción de suelo. Bien. Y eso es beneficioso para el pueblo. Bien. El que crezca el pueblo, el que haya un crecimiento urbanístico. Aquí hay un problema tremendo con el tema de la vivienda. O sea, se necesita más vivienda. Eso es excelente, vamos, es una idea excelente. Eso es importante y va a ser beneficioso para el pueblo. Tú tienes el tema que decías del tema de la piscina, me parece, no sé, yo también estuve viendo el pleno, por cierto, y resulta que no es que se oponían a que subiera, lo que se oponían es que la subida fuera directamente tan alta en ese porcentual. En este caso, se podía haber también están en contra de las tasas que se han subido de la escuela de música. La subida tan alta está refiriéndote a 5 euros de diferencia de 40 a 45. Pero si es que de 40 a 45, si es un 25%... Pues espera, no es que no es un 25%, porque lo que tú tienes que... Un 50%. Lo que tú tienes que ajustar es que han subido 5 euros, divídelos en los 72 días que utiliza la piscina. Y lo que estamos dando son servicios públicos. Piscina municipal pública. Claro, pero hay que tener dinero para hacerlo. Y la piscina municipal pública tiene que ser casi gratis. Es decir, estamos... ¿En dónde? ¿En dónde? Si lo que es una piscina municipal pública, es un servicio que estamos dando. ¿Y qué? Pero que hay que cobrarlo. ¿Consideras que tiene que ser gratis? Tiene que ser que ahí va a ir gente con bajo poder adquisitivo y puede tener por lo menos las mismas... Entonces hay que distinguir entre... Los hijos de esas personas con bajos rendimientos les pedimos tienen que tener los mismos derechos que los demás. De poder lucrarse en verano e irse al agua y meterse en la piscina. ¿En qué municipios pasan esas...? No, si yo no te digo en qué municipio, yo hablo por mí y eso tiene que ser público. Estamos haciendo que sea público, cosas yo no considero públicas. que tenga que ser gratis, porque ahí hay un personal que tiene que cobrar, claro, hay un mantenimiento igual que que hay que realizar, hay unos costes pero igual añadidos. que todo el personal del ayuntamiento tiene que cobrar, todo el personal por supuesto, desde el primero al último tiene que cobrar. De nuestros bolsillos. Pero hay servicios que se pueden hacer semi-gratuitos, otros gratuitos y otros habrá que convertirlos en si lo hacemos costos. gratuitos, tenemos que subir los impuestos para poder cubrir esos gastos, ¿Por qué ¿no? necesariamente? Entonces, ¿de dónde sacas el dinero para cubrirlo? Pues hay que repartir del presupuesto que se tenga. Habrá que consolidar dónde se mete y dónde se saca. Y si encima además tienes que pagar 5 millones de euros... Y lo que decía Izquierda Unida Podemos, dice, a lo mejor si se hace con personal laboral o personal propio, el costo es menor. Claro. No, pues eso habrá que estudiarlo, lo tendrán que estudiar ellos, obviamente. Claro, que no se había estudiado. Pero bueno, también ellos estuvieron 4 años en el equipo de gobierno y no lo hicieron. Hay que hacerlo todo ahora. Yo recuerdo cuando estábamos no sirvas a quien sirva. Y muchos de los... Es que no sabéis cómo han dejado el ayuntamiento. Porque una semana antes de las elecciones, la señora alcaldesa se jactaba de que tenía $500.000 de euros guardados en la caja. Cuando han entrado,
no es que había medio millón, es que había 2 millones por facturas por pagar, más otros 200.000 euros que ha habido que pagar de cosas que los ayuntamientos anteriores no han pagado. Con lo cual te has encontrado que tienes un ayuntamiento ruinas. Y ahora tenemos otra de casi 5. A ver, yo entiendo que si el dinero sobra y nos da para comprar compresas, las compramos. Pero creo que ahora lo que debería hacerse la oposición es centrarse más en cómo vamos a conseguir dinero para pagar esas deudas antes de proponer más gastos. Pero que este ayuntamiento, en este presupuesto anterior, ha tenido 1 millón más de euros que ha venido del Fondo Nacional, del Gobierno de España. Ha tenido 1 millón más de euros que todos los presupuestos anteriores. Directamente que van a los ayuntamientos. Pero vamos a ver, tú haces su presupuesto en función de lo que tienes. 1 millón más. Si tengo que recoger 16 millones, ajusto un presupuesto a 16 millones. Pero si esos 16 millones resulta que tengo el presupuesto hecho y resulta que abro un cajón y me veo que tengo 2 millones por facturas por pagar que no estaban, ya me descuadra el presupuesto. Y si aparte de eso tienes 200.000 de una multa que tenían que haberlos pagado los gobiernos anteriores, resulta que ya me está haciendo polvo el presupuesto. Que vamos a ver, que cuando un equipo de gobierno entra en cualquier sitio, igual que cuando, yo qué sé, una empresa o un empresario entra en una empresa, lo que ve entra es una empresa y hago una asesoría primero. Que la hubieran hecho si creían necesario que la hubieran hecho, si creían necesario que la hubieran hecho. Bueno, lo que tiene que hacer tiene que hacer gestionar. Es decir, ahora mismo el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Miguel Turra lo que hay que hacer es gestionar. Gestionar lo que hay. Es decir, claro, si se rompe una baldosa la tiene que gestionar, si tiene que limpiar, tiene que limpiar. Todas esas cosas tienen que ahora tenemos muchos edificios que tienen muchísimas goteras, tienen roturas de tuberías, porque no ha habido un buen mantenimiento durante esa época. Entonces todo eso hay que sufragarlo ahora. Estamos hablando de dinero y no hablamos de pipas. Que tendrán mucho tiempo, es decir... Claro. Y todo se deteriora, es decir, una vivienda no es... Pero bueno, tiene que tener un mantenimiento. Tú en tu vivienda, cuando ves que las tuberías están mal, las cambias. No las cambias. O las cambias cuando se rompen. Las tuberías generalmente las cambias cuando se rompen. Claro, cuando tengamos que pagar los 5 millones, les pedimos al pueblo que hay que subir los impuestos. 5 millones de qué es lo que hay que pagar. Hombre, de la COME Pymes. ¿De? La COME Pymes. Salió en el pleno del día 27 de febrero. ¿Que tienes que pagar? Pero vamos a ver, hay un requerimiento que se le eso requiere tendrá que al salir, ayuntamiento 5 tendrá que millones de euros. Perdón, hay que Pero pagarlo. los bancos van si a no se cobrar. pagó hoy, lo pagará el siguiente gobierno. O sea, que es lo que ha ocurrido anteriormente. La sentencia, si sale la sentencia... Vamos a ver. Bueno, que saldrá y al final nos tocará pagar. Pero estamos o lo pagará el ayuntamiento de esto o lo pagará financiado porque... Pero lo tendrá que pagar, aunque sea de golpe o poco a poco, lo tendrá que pagar. ¿Quién lo hizo? ¿Con qué presupuesto se hizo? Con el que estaba en el equipo de gobierno entonces, ¿Pero y en con ese qué momento. Presupuesto? Pues no sé cuánto presupuesto costó. Pues no, el presupuesto fue de la Junta de Comunidades, que hizo ese edificio. Sí, bueno. Y le dio el visto bueno. El suelo es del ayuntamiento. Sí, claro. El suelo del ayuntamiento. El edificio cuando se hizo, me parece, que cuando se cedió el terreno, que si ese terreno no se utilizaba, revertiría otra vez al ayuntamiento. Entonces, por eso el ayuntamiento, cuando eso ha estado desierto un montón de años, se volvió a hacer con lo que es el solar, y en el solar estaba ese edificio. Y ese edificio, con el presupuesto de la Junta de Comunidades, se adecuó para un colegio. Muy bien, sencillamente. Claro, pero ahora el banco tiene que cobrar. El banco reclama el valor del edificio. Claro. Bueno, pues eso. Tendrá que salir la sentencia y cuando salga la sentencia veremos dónde se paga y si tiene razón ese banco. Pues lo veremos y lo hablaremos, Fran. Veremos si tiene razón ese banco o no tiene razón el banco. Mira las otras, si han venido, las multas. Los 200.000 era de entonces. Continuamos con... Se han reclamado. Pero para eso hay que tener buenos abogados, sin mandar abogados a reclamar las cosas. Hombre, cuando te viene una multa de la Seguridad Social... Es igual, se reclama, todo se reclama. Pero si ya estamos reclamándolo, si lleva eso un montón de años, 15 años, que se la han ido saltando. Y ya no es reclamar, es que lo han guardado en el cajón, no se ha reclamado, no se ha hecho nada. Con lo cual te encuentras con un presupuesto que dices, ¿y ahora de qué? ¿De dónde? A subir impuestos. Y ahí estáis ya a quejarse. ¿Qué? ¿Me habéis subido el IVA? Ahí estarán. Yo siempre me quejo. No, el IBI. Que me suban los impuestos, siempre me quejaré. Naturalmente. Pero quiero todo gratis. Siempre me quejaré. Pero todo lo quiero gratis. Todo gratis, que me lo den gratis.
Hombre, por Dios. Vamos a ver, hay que... Bueno, el gobierno que no haga El así, presupuesto- el jefe tuyo que haga así, firme y no lo dé todo Hay que gratis. gestionar bien los impuestos, y si se gestionan bien, Pero darán si mucho tienes más de dinero sí. para gestionar, Darán si mucho no más de tienes sí. dinero para gestionar, si tú haces un presupuesto, que lo haces, en Pero función... entonces vamos a ver. en función de el los- equipo de gobierno lo que no quiere es bajar, lo que quisiera es bajar los impuestos. Y lo ha hecho. ¿Lo ha hecho? ¿Dónde? Hombre, en el IBI. ¿En el IBI lo ha bajado? un punto. En el IBI baja los impuestos. Entonces, si bajan los impuestos, como vosotros estáis diciendo, no tiene dinero para pagar esos sobrecostes o esos costes que había de Pero más. porque Entonces ha la su- piscina no, pero- no lo puede cubrir Entonces- totalmente. Pero porque- el Entonces, porque han ayuntamiento, salido- ¿no? Porque eso es una forma de gobernar distinta, es decir, No, porque hay han formas salido de gobernar. cosas, pero que han salido Es 2 decir, millones unos por un lado. proponen que lo que se gobierne se pague bajo impuestos o bajo tasas, y otros Bueno, que no dar quieres servicios entenderlo, gratuitos. pero si yo hago un presupuesto y Que sí, con que- 16 pero millones que que gobernar que es recojo. distinto, Ángel. No, gobernar es con... No, vamos a no. ver, gobiernas Sí. con el dinero que recoges de los impuestos. Vamos a ver. Y puedes gobernar en función y hacer cosas en función de lo que tú recibes. Tanto lo que te da el Estado por tener alcaldía o por tener ayuntamiento, que me parece que son 15 o 16 millones lo que nos ha dado Pero sí, este año, es que en función... metemos todo en medio. No, Ángel, si no. es muy fácil. Tú haces un presupuesto de 1 millón de euros y yo hago un presupuesto de 1 millón de euros, Claro. tú lo gastas en esto, esto y esto, y yo lo voy a gastar en esto, esto y esto. Nosotros Esa es hemos la gastado diferencia. mucho dinero en pagar las Esa es trampas la vuestras de diferencia. anteriores. En la gestión, y eso es en lo la que ha gestión de ese desajustado. dinero. Las trampas del PSOE, no vuestras. Bueno, del PSOE, que bueno, ya... No es Bueno, del vamos PSOE, a son trampas del municipio en todo caso. Vamos a Del PSOE. continuar. Para eso es gestionar, Eso son es. trampas del municipio. Vamos a No son continuar trampas de a nadie. raíz de estas notas de prensa de las que hablábamos, y es que falta la última, vamos a decir que es la de respuesta del Partido Popular a bueno, las anteriores notas de prensa difundidas por Izquierda Unida Podemos y por el Partido Socialista. Y es que el Partido Popular de Miguel Turra señalaba que Izquierda Unida Podemos falta a la verdad y que el PSOE realiza una oposición populista. Esas son las declaraciones del Partido Popular. ¿Qué opináis de estas acusaciones que hace el PP? A ver, cuando dice que falta la verdad es porque viendo el pleno se ve claramente que lo que hace el alcalde es ofrecer el poder tener un paquete de esos productos higiénicos de los que hemos hablado anteriormente y Sí, proporcionárselo a su secretaria para que su secretaria se lo dé a alguien que lo necesite en ese momento. Y sin embargo, en la nota de prensa, ellos, Izquierda Unida Podemos, dicen que es el alcalde el que dice que va a tener un paquete en su despacho. Claro, eso no fue así. O sea, obviamente... Se puede malentendido. Se puede malinterpretar lo del paquete en el despacho. Bueno, Sí, de hecho, por favor. lo que el alcalde Es dijo... que no sé cómo llamarlo. Lo del alcalde dijo es que iba a pagar su él bolsillo. mismo De su los- bolsillo para que en caso de los que haya una productos mujer que para lo tenerlos necesite allí. en ese momento, pues que lo pueda tener a su disposición. Pero sí que no hay que llegar a este plan. A ver, Lo que porque llegar- les lo que hay que plantearon llegar la es que necesidad de que son se beneficios para los necesitaba trabajadores. Si tenerlo. es un beneficio para los trabajadores y se puede, no, que no se puede ahora, pero se va a estudiar. Si es que es muy fácil. Fíjate si es fácil gobernar, que todo lo que se propone se va a estudiar. Sencillamente. Claro, por eso lo Se han estudia estudiado cuando, y al final cuando para haya llegarlo propuesto- lo llevan a No, pleno. no, pero eso y lo hay dijeron- que votar, ¿sí Eso o lo dijeron no? en el pleno. Eso lo dijeron en el pleno. Sí, pero para eso está pero el eso pleno. es ya ¿Se aprueba o no se hecho aprueba? Lo dijeron en el metió pleno, que no se ha aceptado la propuesta, me parece, pero que hubo que antes, iba a tener hubo antes un una paquete, junta de la gobierno, secretaria. Iba a pero tener un hubo paquete una la junta de secretaria. gobierno donde decidieron si iban a votar a favor o en contra. O sea, Sí, eso ya de tenía un hecho, estudio. es De hecho, cierto- estaba el informe de secretaría que decía que no. O sea, había un cierto estudio que en ese previo. caso la secretaria tomó el micrófono y dijo que no era viable que esa iniciativa surgiera desde el ayuntamiento. O sea que en ese caso no sé si se ampararon un poco en el informe de la secretaria, pero es cierto que parece ser que no era viable a nivel técnico desde el ayuntamiento esa iniciativa que hacía Izquierda Unida Podemos. Pero más allá de eso, vuelvo un poco a la pregunta que os hacía respecto a esas acusaciones de faltar a la verdad en las notas de prensa y a que el PSOE realizaba una posición populista. Repito que son acusaciones del Partido Popular en otra nota de prensa que difundieron. Yo creo Ángel. que sí, es muy populismo. Las propuestas, eso es lo que decíamos antes. Se quejan de algo. ¿Cuál, como tú decías, cuál propuestas ha hecho el PSOE que se hayan rechazado y que sean efectivas? Decirme una. Que sean efectivas, que sean de verdad. Pasa es que, bueno, que si hay que poner este cartel o que... Yo para mí son populistas.
fue bien. Pues yo creo, hombre, voy a estar Evidentemente en contra de Ángel. En eso estamos de acuerdo. Voy a estar en contra de Ángel, lógicamente. En eso estamos. Pero no es por nada, no es por nada, simplemente no es por nada. Ya lo sé. Porque creo que el equipo de gobierno no sabe gestionar este tipo de cosas. Sí, la culpa no es que es populismo, a ver, si hay una oposición que quiere hacer unas propuestas, pues que se las admita. A ver, venga, ¿cómo esto? ¿Con qué dinero? ¿Y cómo? A ver, el dinero, esto no tiene partida, hay que fundamentarlo, hay que hacer una modificación de crédito. ¿Dónde hacemos la modificación? Ahí está vía presupuestos. Y todas esas cosas hay que gestionarlas. Claro. Es decir, no es populismo, y es verdad que a la oposición en el ayuntamiento no se le están admitiendo ninguna de las propuestas que están haciendo. Y mira, bueno, no nos equivoquemos, a Izquierda Unida se le aprobó, no sé si era modificar el... Tiene unas siglas, no recuerdo el nombre, pero se aprobó y votaron todos a favor, o sea... Pero porque aprobaron el presupuesto entero, es decir, la modificación de Izquierda Unida era, me parece, en el presupuesto, que era una modificación puntual del presupuesto, de la partida, me parece que era para lo de los trabajadores, de los que no recuerdo los puestos de trabajo, me parece que serían, que quiero recordar. Sí, no pero que ha habido alguna propuesta de la oposición que sí se ha aprobado. Me parece, entonces era una partida de esas, sí, hombre, por aprobar los presupuestos. Que sean lógicas. Y hay muchas propuestas que se han aprobado por unanimidad de todos los grupos. El ROM, sí, claro. Creo que era el ROM. La modificación no del ROM. Porque se me escapa. Sí, creo que era esa. Vale, hay una que han hecho ahora para poner pero sí, creo que hay tiranteces entre el equipo de gobierno y la oposición. Para los coches eléctricos. O sea, y se ha aprobado por unanimidad, o sea que las que son lógicas, pues... Pero ¿no crees tú, Ángel, que hay tiranteces entre la oposición y la También había tiranteces cuando solamente gobernaba el PSOE por parte de pero hay más reparo en todos los ayuntamientos. Cuando viene una propuesta de un grupo dice hay más reparo por lo que sea. Bueno, es que hay reparo. A lo que tú decíamos antes de los presupuestos y demás, es que no se ha sentado, los que salen del ayuntamiento no se han sentado con los que entran y le han dicho, toma papeles, mira, esto es aquí. Eso es lo primero que tendrían que haber hecho. Claro, y aquí no se luego ya después, a partir de ahí, toda la oposición pues que se haga hacer. Son las cosas que tú abres un cajón y dices, pues, yo haría más oposición. Están diciendo que teníamos si medio millón y que ese medio millón se lo han gastado en chorradas que no hacían falta. Que ese es lo malo, porque si lo hubieran dejado para el pueblo, hoy podía... A ver, pero no, ese medio se lo gastaron y estuvieron diciendo todo lo que eran las anteriores a las elecciones nuestras. Hay medio millón en la caja, hay medio millón guardado. Y cuando llega, ¿dónde está? No lo hemos gastado. Habría. No sé. ¿En qué se gastó? Se ha hecho una auditoría. No se ha hecho una Entonces, auditoría. es la palabra yo pedí del equipo de gobierno, pero tú estabas allí con el medio millón, si no estabas allí. Si no se hizo la auditoría, pues tendrían sus motivos. Pues habrá que preguntarles a ellos el por qué no se claro, que se hubiera hecho lo decían ellos en su discurso. O sea, para ponerle fin, Ángel, ponerle fin a este debate y a raíz de todas estas notas de prensa, estas acusaciones de unos y de otros, yo quiero preguntaros si el debate político en Miguel Turra, en la localidad, se centra realmente en los problemas de los ciudadanos, los problemas del pueblo, o que por el contrario vamos a ese debate partidista y tú más, a si lo propone uno siempre en contra, o realmente, hay un nivel político en Miguel Turra adecuado a las necesidades de un municipio, perdón, al final esto es política local, como yo digo. Yo entiendo los debates nacionales, lo entiendo, pero es verdad que cuando los debates nacionales se traen a los plenos municipales, ahí ya la política desvaría un poco. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué pensáis de ese discurso político? A ver, yo puedo decir que por parte de mi asociación, ahora mismo todo lo que hemos pedido no lo han concedido, o sea que creo que sí atienden a las necesidades del pueblo. Yo creo que también. Yo creo que sí. La política y incluso aquí se escucha a la gente. Sí. Por ejemplo, los trabajadores van más a hablar con el concejal de Recursos Humanos. Creo que sí. Yo creo que sí. También. Habría que preguntarle al pueblo qué opina, pero yo creo que sí. Dentro de cuando haya elecciones, el pueblo. No podíamos hacer una encuesta al pueblo, ¿no? No, hay que gastarse dinero en esas cosas. No, pero eso es gratis. Lo tiramos desde aquí. Vamos a hacer una eso lo hacemos por una página. Pero yo creo que sí. Yo creo que el equipo de gobierno pues hará la labor que cree conveniente que tenga que hacer. Es decir, si fomentar esto, fomentar lo otro, o es priorizar primero, es más importante poner esta baldosa, o es más importante poner esta farola, ellos tendrán que priorizar
dependiendo... Bueno, para pues, eso tenemos también los técnicos del ayuntamiento, pero bueno, obviamente. El que prioriza son los Sí, gestores. que toma la decisión son los gestores, última. Son los gestores. El técnico va a decir, oye, hay que poner 5 o hay que poner un LUM de tal igual. Y en este caso, pues yo creo que la oposición está haciendo una oposición constructiva. No está haciendo una oposición radical y una oposición de no, el no, el no. La oposición está tratando de colaborar con el equipo de gobierno para la gestión del municipio, y la oposición, lógicamente, pues va a ver qué es más importante para ellos, es hacer este tipo de gestión o hacer la gestión que han hecho ustedes. Como también es más importante, en este caso, cuando estábamos con el Consejo de Salud, es más importante que lo convoque, porque me parece que querrían presentar, no sé, uno de la oposición quería presentar una propuesta en el Consejo de la Juventud para carnavales, y por eso querían convocar el Consejo de salud, no de juventud. Eso, salud. de salud. Y Bueno, creo que es una oposición constructiva en este caso. A ver, yo respecto que a la debe- oposición, que debe- Dando las lo que distancias no debe- entiendo... Pero lo demás, yo políticamente lo veo constructiva y es verdad, cada A ver, yo uno lo que no entiendo tiene- es que cómo puede coger Jorge y sentado en esta mesa decir que ellos son los que ponen la paz en los plenos y que intentan llevar una actitud un poco más neutral, y que luego lleguen y hagan este tipo de notas de prensa. Es un poco contradictorio. ¿Qué pensáis de esos ataques a través de las notas de prensa? Es que no es la primera vez que hacen una nota de prensa, es como que cada vez que hay un Política. pleno, nota de prensa, nota de prensa, nota de prensa. Y bueno, pero eso es una Para que forma, se eso es les- una forma de comunicarse. para que O se sea, le- al se les oiga, al para final que se les oiga. las Pero, ¿y notas entonces de dónde está- prensa, dónde está esa las notas de comunicación? prensa es como ir a hacer una rueda de prensa y Sí, pero si yo quiero, como dice él, que haya una Consenso. concordia, has dicho, Oposición ¿no? constructiva. Consenso, O constructiva, pues De lo hecho, suyo es hablar entre grupos, no hacer notas de prensa. después de los plenos se hacen pero claro. unas valoraciones que Sí. se suben al canal del También, ayuntamiento. también. Esas valoraciones en determinados medios a lo mejor no salen, entonces el acudir a las notas de prensa es simplemente porque son notas de prensa difundidas por los propios partidos. Podemos haber hecho alusión a esas valoraciones, a lo mejor, pero bueno, por ir a lo concreto hemos ido a esas notas. Ellos Al final, entienden- una valoración tras un pleno o una nota de prensa son fórmulas distintas que tienen los partidos de poder, igual que hacerlo a través de las redes sociales, son fórmulas distintas que tienen los partidos de Pueden comunicación. hacer o una rueda de prensa posterior al pleno, Exacto. o hacer Sí, una sí, nota estoy de acuerdo que Podrían se haga la convocar nota rueda de de prensa, prensa. Entonces, Lo que no ¿esto qué entiendo... significa? Lo que la rueda de prensa, pues ellos van a decir que si el pleno no ha salido a su gusto, pues las peculiaridades que ha tenido el pleno, igual que lo Pero dicen si estoy en de la nota acuerdo, prensa. si Sí, estoy es de una acuerdo valoración, porque es una claro. libertad de expresión. Lo que no entiendo es que tú me vendas que tienes una, o sea, que tú seas el que pongas la paz entre la oposición mayoritaria y el equipo de ¿Pero eso a gobierno, quién te y refieres? que luego, A- pues a Izquierda Unida Podemos, Izquierda que es el que Podemos. más notas de Izquierda prensa Unida. Siempre publica. critica el enfrentamiento entre el equipo de gobierno y el Partido Socialista. Y luego en el pleno quiere llevar algo más neutral y luego sacas este tipo de notas de prensa. Pues no sé, hazlo más de cara tú y yo, no lo hagas a través de un Pero eso periódico es o para las que se- redes. Eso habría que para que se preguntárselo a... Yo por eso a lo los digo, que yo no lo representantes de entiendo. Izquierda Unida Podemos, No sé vosotros qué opinión si tenéis esa al es respecto. su política, habría que preguntárselos a ellos. Bueno, pues Ángel, Joana, Eufemio, como diríamos aquí en Miguel Turra, ya le hemos dado una vuelta al pueblo. Pues sí, hemos Así hecho la que ronda, ¿no? Ya le hemos dado un poquito la vuelta a la actualidad de la actualidad del municipio, la actualidad municipal, en este caso del ayuntamiento. Así que muchas gracias por estar hoy aquí, una Muchas semana gracias más, a ti. en nuestra tertulia. Espero la próxima semana. Bueno, vamos a ver, Cuando que se me termines traba ya lo mucho sabes, la cuando lengua, termines ya se lo me sabes. traba muchas veces y me Bueno, pero cuesta eso- hasta hablar. Se me traba a mí que estoy sentado aquí todas las tardes, así que no te preocupes. Si podemos, estaremos. Eso es. Muchísimas gracias, como siempre. Y a todos placer. ustedes, gracias también por acompañarnos un día más. Lo dicho, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y sean felices.